Hola, estimados hermanos, hermanas y amigos. Es de gran bendición encontrarnos nuevamente en esta su plataforma virtual con un solo propósito de alabar a nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús les bendecimos, damos la más cordial de las bienvenidas, deseando que en estos momentos el Espíritu de Dios nutra y llene nuestra vida con su palabra. Oramos. Dios eterno, que moras en los cielos y en todo lugar, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones recibidas de tus manos. Te bendecimos porque tú eres dueño de este universo. Te bendecimos porque nos haces partícipes de tu gloria. Te bendecimos porque un día tú nos llevarás contigo y te bendecimos porque nos amas. Y Señor, también nosotros te amamos. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por tu palabra. Permite que tu palabra quede en nuestros corazones grabado y, Señor, ayúdanos a descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37, 4 al 6. Cantamos con nuestra hermana Betsaida Olán Castro. Estimados hermanos, vamos ahora a entonar dos himnos para la gloria de nuestro Dios. El himno 278, Sublime Gracia, y 279, Él vino a mi corazón. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser,
su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Leemos en Efesios 2, del 1 al 10. Invito, me acompañen a leer esta lectura bíblica. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuchamos, vivos entre los muertos. Es el mensaje que impartirá nuestro hermano el presbítero Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos, amigos. Reciban como siempre un cariñoso saludo, un abrazo fraternal. Qué bueno que usted está allí en el seno de su hogar, con su familia, participando de este culto de adoración a nuestro Dios y sobre todo recibiendo la palabra del Señor, que es el mensaje de Dios para la vida del hombre.
En esta ocasión vamos a meditar en la carta del apóstol San Pablo enviada a los hermanos de la iglesia que estaba en Éfeso. En su capítulo 2, versículos 1 al 10. Es muy interesante mirar estos 10 versículos porque traen un mensaje muy poderoso a nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente alguna porción de este pasaje bíblico. Él, es decir, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Qué interesante esta afirmación. Nos dio vida Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es una descripción que Dios hace del hombre cuando está separado de Dios. La palabra aquí, muertos, que estábamos muertos, significa separados de Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, Pablo dice que no vive, sino que está muerto, muerto espiritualmente. ¿Desde cuándo el hombre está muerto? La Biblia, la santa palabra de Dios dice que el hombre está muerto desde que desobedeció a Dios y comenzó a huir de Dios y comenzó a caminar lejos de Dios. Desde que comenzó a abrirse su propio camino, a rechazar a Dios en su vida y trazar su propio destino. Desde ese momento, desde el principio de la creación, el hombre está muerto. Desde que desobedeció a Dios, cayó en pecado. Y el mismo pecado, cuando el hombre cae en pecado, dice que muere. Por eso dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte. Murió espiritualmente el hombre porque se separó de Dios. Qué interesante es que el hombre fue tentado por el diablo en el paraíso, haciéndole creer al hombre que por sí mismo podía llegar a ser Dios. Por eso el diablo le dijo, sabe Dios que si comen de ese fruto, se abrirán sus ojos y ustedes serán como Dios. El hombre lo creyó y desobedeció a Dios.
Y desde que desobedeció a Dios, llegó el pecado a sus vidas. Y el pecado los apartó de Dios. De tal manera que dice la Biblia que Dios buscaba al hombre. Y el hombre huía de la voz de Dios. Y es cosa que hasta el día de hoy se repite todos los días. Dios busca al hombre a través de su voz, a través de su palabra. Pero cuando el hombre oye la voz de Dios, en lugar de hacer un alto, de aguzar sus oídos, prestar atención, abrir su corazón y escuchar la voz de Dios, la rechaza, huye de la voz del Señor hasta el día de hoy. Dice la Biblia que el hombre entonces cosió vestidos con hojas y se cubrió. Desde entonces el hombre anda buscando maneras de cómo solucionar sus problemas sin Dios, de cómo caminar por el mundo sin Dios, desechando a Dios, rechazando a Dios. El pecado ha hecho al hombre rebelde y desobediente. El pecado ha hecho al hombre huir de Dios en lugar de acercarse a Dios. El pecado ha hecho al hombre rechazar a Dios de su vida, de sus proyectos, de sus sueños, de su camino. Y por eso el hombre fracasa, por eso el hombre se hunde, por eso el hombre está perdido. El hombre lejos de Dios, el hombre apartado de Dios, el hombre huyendo de Dios siempre está muerto. Fíjese que hay una parábola, no una parábola, un relato bíblico dicho por Jesús que muestra perfectamente esto. El relato que hizo Jesús del hijo pródigo, conocido en la Biblia como la parábola del hijo pródigo. El hombre se quiso apartar de Dios, no de su padre, de su familia, de su hogar. No quiso vivir con su padre, cerca de su padre, convivir con su padre, en la casa de su padre. Pidió todo su herencia, dice la Biblia. Le exigió a su padre su herencia y se fue. Vivió perdidamente, dice la Biblia. A paso del tiempo, su misma rebeldía, su misma desobediencia, el haberse alejado de su padre, de su hogar, de su familia, lo hizo que llegara en condiciones míseras y ruin, de tal manera que andaba con andrajos, sucio, apestoso. Esta es precisamente una descripción metafórica de las condiciones espirituales del hombre cuando se aleja de Dios. Una vida ruin, una vida mísera, una vida hundida, sin futuro, sin nada. Eso es lo que representa la vida del hijo pródigo cuando llega en estas condiciones tan míseras y ruin por haberse apartado de su padre y de su verdadero hogar. Y cuando él regresa, su padre lo recibe y dice estas palabras: mi hijo estaba muerto. Escuche bien, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Mi hijo estaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Cuando vivía
lejos de su padre, apartado de su padre, lejos de su hogar, lejos de la comunión de la familia y de su padre. Su padre dice, estaba muerto. Y Jesús narró esta parábola, esta historia, para ilustrar la vida espiritual del hombre sin Dios, muerto en pecado. Lo curioso de esto es que el hombre a sí mismo no se ve a sí mismo como muerto. Piensa que está bien, que está vivo. Piensa que vive, piensa que está bien. Incluso piensa que es bueno, piensa que sus acciones son buenas. Y la filosofía humanista describe al hombre así como el hombre bueno. El hombre, lo único que tiene que hacer el hombre para que sea bueno el que es malo, es darles oportunidades en la vida. Usted escucha que aquella expresión de nuestro líder político de todo el país, pueblo bueno, pueblo bueno. Y precisamente es una filosofía socialista, humanista, en la que se piensa que el hombre roba porque es pobre y es pobre porque no tiene oportunidades de trabajo. Que el hombre secuestra, que el hombre mata, que el hombre viola, que el hombre hace desastre en la calle, el hombre es violento por las condiciones sociales que está. Pero si tú le das la oportunidad de educarse, de ir a la escuela, tener una profesión, llegar a ser un profesionista, entonces el hombre se vuelve bueno. Si tú le permites que tenga acceso a proyectos federales de trabajo donde se pueda ganar la vida y pueda hacer un patrimonio, donde pueda hacer una riqueza, entonces el hombre se vuelve bueno, ya deja de robar, ya deja de mentir, ya deja de ser corrupto, ya deja de violar, ya deja de matar, ya deja de secuestrar. Hablan de una sociedad con justicia, en la que la riqueza debe ser repartida con todos, donde no hayan muy ricos y pobres, donde hay una sociedad donde todos tengan la oportunidad de vivir bien, etcétera, etcétera. Dice, el hombre es malo porque no hay una sociedad justa, porque no tiene acceso a la educación, porque no tiene acceso a programas de créditos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si realmente se le dan todas esas oportunidades, dice el hombre se vuelve bueno. Y yo a veces cuando escucho esos pensamientos, pienso que es una forma de pensar de que el hombre por sí mismo es bueno y el malo se puede volver buenos, hablando social y políticamente, solamente porque se le den oportunidades en la vida. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que el hombre, en su esencia, el hombre es bueno. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, está apartado de Dios, ha rechazado a Dios de su vida. Ha rechazado a Dios de su hogar, ha rechazado a Dios de su trabajo, ha rechazado a Dios en su matrimonio, ha rechazado a Dios en su familia, ha rechazado a Dios en su negocio, ha rechazado a Dios en todas las esferas de su vida. ¿Por qué? Porque vive apartado de Dios. El problema del hombre está en el alma, está en el corazón. El problema es que está apartado de Dios y que el que quiere
el que quiere tener vida y ser bueno lejos de Dios, es imposible. La Biblia dice que está muerto. Y muerto, separado de Dios, y el que se separa de Dios vive en sus delitos y vive en su pecado. Esa es la radiografía que Dios hace del hombre. El profeta Isaías lo describe de otra manera. Para los hombres que se creen buenos, para los hombres que creen que son buenos. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Dios, miren cómo mira al hombre, lejos de Dios. Dice, toda cabeza está enferma, todo corazón es doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él nada bueno, sino solo hinchazón y podrida llaga. Obviamente que está usando una cosa literal para darnos una lección espiritual. Obviamente que lo que está haciendo aquí el profeta, que no es otra cosa, que está hablando Dios a través de él, es palabra de Dios, es que está describiendo el estado espiritual, la esencia del hombre delante de Dios, el hombre apartado de Dios. Es como una llaga podrida, donde no hay nada bueno en él. Eso dice la Biblia. En otras palabras, muerto, y anda en sus delitos y en su pecado, separado de Dios. El hombre separado de Dios no vive, está muerto. Pero vean que sigue diciendo las Escrituras. Sigamos meditando en esto. Dice, los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Mire, ¿qué es lo que aparta al hombre de Dios? ¿Qué es lo que aparta al hombre de Dios? Aquí lo dice la Biblia. En el versículo 2 dice, siguiendo las corrientes de este mundo. Querido hermano y amigo, todo hombre que sigue las corrientes de este mundo, las corrientes de este mundo te apartan de Dios. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Cuando en griego la palabra corriente de este mundo, ¿cómo se traduce? Significa el comportamiento del mundo. ¿Cómo se comporta el mundo? Mire cómo se comporta el mundo. Vea cómo está el mundo hoy. El mundo está viviendo en un caos moral, en un caos espiritual. El mundo está de cabeza. Vemos hoy cómo se le ha dado tanta importancia, leyes, espacios en la televisión y en todos los derechos humanos a aquellos que se casan entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que adoptan niños, que viven en un desorden tremendo. Escucha usted hoy los movimientos feministas, toman las plazas, toman las calles, hacen destrozos, tantas cosas horribles que vemos cómo camina el mundo, cómo toman las cosas sagradas como banderas para justificar sus movimientos terriblemente pecaminosos, cómo usan el arcoíris bíblico como una bandera, un estandarte, como un símbolo que los represente al homosexualismo, al lesbianismo. Vemos tantas cosas y tantas cosas. Una sociedad
donde los principios del reino de Dios no existen, sino los principios de sus propios impulsos humanos. Querido hermano y amigo, no podemos nosotros, el hombre, vivir conforme a la corriente del mundo. Jesús lo dijo. Jesús dijo a sus discípulos, a los que habían creído en Él, a sus seguidores, a los que creían en su palabra, en su doctrina, les dijo: sean conscientes que a ustedes el mundo no los va a amar, los va a aborrecer, porque el mundo va a amar a los que vivan conforme a las corrientes del mundo, pero el mundo les va a aborrecer si ustedes viven conforme a mis mandamientos. Y así es. Todo el que ama al mundo, dijo Jesús, no es del Señor. Y todo el que ama al Señor no es del mundo. El apóstol San Pablo lo dice de otra manera en el capítulo 12 de los Romanos. Y dice: os ruego por las misericordias de Dios que no andéis como anda el mundo. Fíjese bien, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes no anden como el mundo anda, le dice, sino que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no significa que vamos a ir de rodillas hasta la iglesia con las rodillas peladas, lastimadas. No significa que vamos a ir hasta la iglesia sin zapatos en el asfalto, en las piedras, hasta que sangren. No significa que nosotros vamos a hacer sacrificios literalmente hablando. No significa que vamos a tomar alguna látigo y nos vamos a comenzar a flagelar el cuerpo para agradar a Dios. No, significa que nosotros vamos a ofrecer nuestras vidas literalmente, o la vida de nuestros hijos, y ofrecerles en sacrificio vivo como hacían los mayas, los incas y otras culturas precolombinas. No, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos significa abstenerse de no andar conforme a las corrientes de este mundo pecaminoso y andar como Dios manda. Eso dice la palabra de Dios. Así que a un hombre, a una mujer, lo aleja de Dios el andar en las corrientes de este mundo. Pero mire, ¿qué otra cosa es lo que aleja al hombre de Dios? El mismo capítulo, versículo 2 dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra cosa que aleja al hombre de Dios es el príncipe de este mundo. A veces nos asusta, pero así lo dice la Biblia. El príncipe de este mundo. ¿Pero qué mundo? ¿Cuál mundo? El mundo de los hijos que andan en desobediencia. Escuche bien, porque como que nos da miedo, porque podemos malentender este texto. Dice: ¿a poco el diablo es el príncipe de este mundo? Es decir, de toda la creación. No, él es el dueño de la creación. Se mueve en este mundo que Dios creó. Pero cuando dice el príncipe de este mundo, está hablando, ahí mismo dice, es el príncipe del mundo, pero de los hijos de desobediencia, es decir, de aquellos que andan lejos de Dios, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, porque mi príncipe no es él, yo estoy en otro mundo, ¿me explico? Yo estoy en otro mundo, y todo hijo de Dios está en otro mundo, y todo hijo de desobediencia está en otro mundo. Quienes obedecen a Dios están en el mundo de Dios, en el mundo de la obediencia. Pero los que están lejos de Dios están en el mundo
de la desobediencia. Y todos aquellos que andan lejos de Dios, su príncipe es Satanás. Su soberano, su Señor es Satanás. Y los que andan en Cristo, en Dios, en obediencia al Señor, el príncipe es Jesús. Ese es nuestro soberano. Así que quien hace caso a el príncipe de este mundo, los aleja totalmente de la presencia de Dios. Pero ¿qué otra cosa nos aleja de Dios? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. Otra de las cosas que nos aleja de Dios son los deseos de la carne. Querido hermano y amigo, en la Biblia hay una palabra, un término. La Biblia habla de la concupiscencia de la carne. Quiero decirle que desde que el hombre cayó en pecado, el hombre está inclinado solamente a hacer pecado. Está inclinado solamente a pecar. Su naturaleza por sí mismo ya es pecaminosa. Todo lo que siente, lo que desea, es pecar. Le cuesta mucho trabajo obedecer a Dios, buscar a Dios, porque esa no es su naturaleza. Su naturaleza es la inclinación constante al pecado. Y si el hombre y la mujer se dejan arrastrar por su naturaleza pecaminosa, así sea un hijo de Dios, así lea usted la Biblia, así sea usted un líder de la iglesia, usted se va a apartar de Dios. Si usted anda en los placeres de la carne y se deja llevar por ellos, se deja que los domine, usted va a ver una mujer y va a adulterar. Usted va a fornicar. Usted va a tratar siempre de dejarse vencer o va a ser vencido por todo lo que es el placer carnal. Todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Querido hermano, si nosotros no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo de Dios, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, si no nos llenamos de la presencia de Dios, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, la carne no estará amortizada, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa estará robusta, estará lista a vencernos a cualquier tentación de la carne. Y vamos a caer en pecado tarde o temprano. Y nos va a alejar de Dios. ¿Cuántas personas he visto en la iglesia que al paso del tiempo cayeron en pecado, complacieron, se dejaron dominar por los placeres de la carne, que los alejó de Dios? Y cuando te alejas de Dios, entonces andas muerto en tus delitos y tus pecados. Así que los placeres de la carne es otra cosa que nos aleja de Dios. Por eso dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Querido hermano, es andar en pecado, andar complaciendo los apetitos carnales, andar en las corrientes de este mundo,
dejarse llevar, engañar, influir por el príncipe de este mundo, nos hace estar bajo la mira de Dios, bajo la ira de Dios. Hay algunos que hasta hoy no quieren entender esto. No quieren entender que Dios se aira contra el hombre, porque el hombre desobedece, se rebela y camina en pecado y en delitos delante de Él. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, querido hermano y amigo? Que la ira de Dios es diferente a la ira de nosotros. La ira del hombre aniquila. La ira del hombre no perdona. La ira del hombre no tiene deseo de venganza. La ira del hombre no produce amor. Y la ira de Dios es muy diferente. Porque miren que sigue diciendo las Escrituras. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿se da cuenta? Dios sí se aira. Dios sí se aira con aquellos que andan en la corriente de este mundo, alejados de Él, con aquellos que andan bajo la soberanía del príncipe de este mundo, que es Satanás, con aquellos que andan dejándose llevar de los apetitos de la carne. Está airado el Señor, pero siempre da oportunidad, siempre lo busca. ¿Por qué? Dice la Biblia. ¿Cómo es capaz de Dios de que tanta maldad y pecado y ofensa a Dios todavía le dé oportunidad de salvación? ¿Saben por qué? Porque dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en su gran amor. Qué maravilloso es esto. Por eso Él nos da oportunidad de salvación. Le da la oportunidad al hombre para que se vuelva de sus pecados, para que ya no esté muerto y venga a Él. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cuando el hombre viene a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, camina en Cristo, entonces pasamos de muerte a vida, y a eso le llama la Biblia resucitar. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y a qué le llama al hombre resucitado? Es decir, vivo estás muerto, pero vivo resucitas. Y resucitas cuando recibes a Cristo, cuando le abres la puerta de tu corazón a Cristo, cuando comienzas a tener comunión con Cristo, cuando comienzas a caminar con Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, cuando estás en Cristo. Entonces, así como vivo estabas muerto, ahora vivo. Has resucitado a una nueva vida. Es lo que quiere Pablo que entendamos. ¿Caminas lejos de Dios porque vives conforme a la corriente de este mundo? ¿Porque vives bajo la soberanía del príncipe de este mundo? ¿Porque vives bajo los apetitos de la carne, de tu carne? Dios te llama. Dios quiere que vengas a Él arrepentido. Dios quiere que le entregues tu vida. Dios quiere que le abras las puertas de tu vida y de tu corazón a Jesús. Él quiere darte vida. Ya no quiere que sigas así muerto, lejos de Él. Él quiere estar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus sueños.
Él quiere darte vida, quiere darle sentido a tu vida. Porque Él es rico en misericordia y en amor. Él te ama, dice la palabra de Dios. No importa lo más bajo que hayas caído. No importa si has ofendido demasiado al Señor. Dice que su amor es tan grande que es rico en misericordia. Una riqueza inconmensurable. Una riqueza que no se puede medir de lo grande que es. Es su amor, su misericordia. Él ya no quiere que tú vivas conforme a las corrientes de este mundo. Él ya no quiere que sigas bajo el dominio y la soberanía del príncipe de este mundo. Él ya no quiere que sigas viviendo bajo los apetitos de la carne. No quiere que sigas siendo esclavo de la carne. Él no quiere que andes errabundo en este mundo, como la oveja perdida, como el hijo pródigo. Él quiere que tú regreses a su hogar, a la familia del Señor, que camines con Él. Me encanta cómo termina casi este pasaje del 1 al 10. Te toma de allá abajo, de lo más bajo, muerto en tus delitos y pecados, y dice, y Él te sienta en el cielo, en un lugar en el cielo, dice. Te da esa seguridad, que es lo más hermoso, porque la vida de nosotros aquí es pasajera. Y la eternidad, como su palabra lo dice, no tiene fin. Y Él quiere que cuando muramos, desde ahora tengamos la completa seguridad que pasaremos toda nuestra eternidad en el cielo con Él. Él está dispuesto a perdonarnos. Y Él dice que no tienes que hacer nada de méritos. Porque muchas veces se le ha dicho al hombre que el hombre por sí mismo puede ganar méritos y complacer a Dios y su justicia y puede llegar al cielo por sus propias obras. No, Pablo dice aquí que no es así. Es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios. Y a eso se le llama gracia, porque por gracia somos salvos. No por obras, dice. Si tú piensas que eres bueno, ha quedado claro que nadie es bueno. Lejos de Dios nadie es bueno. Lejos de Dios todo el hombre es malo. Y aún tu justicia, es decir, aún lo bueno que hagas, dice la Biblia, son como trapos sucios de inmundicia, asquerosos, apestosos. Nada sin Dios que hagamos en nuestra vida puede agradar a Dios, y mucho menos asegurarnos el cielo. Solamente la muerte de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, es lo que nos puede dar la seguridad de la salvación y la vida eterna. Es los únicos méritos que salvan al hombre y lo llevan al cielo. Son los méritos de Jesús. Ningún mérito de ningún hombre, por más bueno que se crea, por más bueno que el hombre vea que es, jamás, nunca lo salvará de su pecado y de la muerte eterna y del castigo eterno. Solo el amor de Dios, solo Jesús en la cruz, por gracia, el amor y la misericordia de Dios es Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros. El amor y la misericordia de Dios, cuando tú vienes a Jesús y lo recibes, ese amor y esa misericordia te perdona, su sangre te limpia y te da la seguridad de la salvación y la vida eterna. Abre las puertas de tu corazón, ven a Él por fe. No es de vosotros, dice, es un don de Dios. Es por fe, dice la Biblia, en el mismo pasaje bíblico que acabamos de leer. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Lo único que tienes que hacer
es a venir a Jesús y confesarle tus pecados a Dios. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor, a ti rindo mi vida. Aquí está mi vida, tal y cual soy, Señor. Te confieso mis pecados, estoy arrepentido. Señor, dame una nueva vida. Te abro las puertas de mi corazón. Dile: te abro las puertas de mi corazón, de mi vida. Y entra a mí, y entra a mi familia, y entra a mi negocio, y entra a mi trabajo, y entra a mis sueños, entra en toda mi vida. Y Jesús va a entrar a tu vida. Él así lo ha prometido. Y entonces comenzarás a vivir. Entonces resucitarás de muerto que estabas en el pecado a una nueva vida. Es la resurrección en Jesús, ahora que estás vivo. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Tu palabra es maravillosa. Mismo Pablo dice en este pasaje bíblico: nosotros también, así éramos. Vivíamos conforme a la corriente del mundo. Vivíamos bajo la soberanía del príncipe de este mundo, haciendo lo que él quería en nosotros. Vivíamos conforme a los apetitos de la carne. Estábamos muertos lejos de Dios, viviendo en nuestros delitos y pecados, en nuestra rebeldía, en nuestra maldad. Pero un día nos rescataste y nos diste vida. Y de allá de lo más bajo y sucio nos sacaste y nos diste la seguridad de que desde ahora estamos sentados en el cielo. Esa es la fe y la esperanza. Aunque todavía no lo estemos, pero como tus promesas no son como las de los hombres, tus promesas es una realidad. Por eso Pablo dice que ya estamos en el cielo, aun cuando todavía no estamos, porque estamos en este mundo. Pero es la certeza que nos da, Señor. Toca el corazón, Señor, de aquel que está alejado de la iglesia, que lo alejaron todas estas cosas de Dios. Toca el corazón de aquellos que nunca han hecho una decisión por Cristo, que ellos puedan abrir su corazón y venir a ti, tenerte ahora por príncipe, pero a Jesús, vivir bajo la soberanía de Jesús, ya no vivir conforme a la corriente pecaminosa de este mundo, sino conforme a los preceptos del reino de Dios. Ya no vivir satisfaciendo la carne con toda su pecaminosidad, sino ahora el anhelo de servir a Dios, que sea su anhelo, su gozo, su deseo. Toca el corazón de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Depositamos nuestras ofrendas mientras cantamos con nuestra hermana Betsaida Olan. Cantamos ahora, hermanos, con gozo y alegría el himno 438, Los panes y los peces. Y ahí en casa, donde usted puede ver esta transmisión, recoja, junte con su familia las ofrendas que ha destinado para el Señor. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará.
Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Amén. Estimados hermanos, hermanas y amigos, fue un gran gozo el haber estado con ustedes. Deseamos que el Señor sea en sus vidas y confirme su palabra en sus corazones. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Yang hace la oración final. Oremos, amados hermanos. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos dices el privilegio de participar en este culto de adoración a tu nombre. Gracias por todos aquellos que tomaron un tiempo, lo apartaron, lo dedicaron para nutrir su alma, para beber de las palabras de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa por sí misma. Gracias porque llena nuestra vida de fe y de esperanza. Bendice a las hermanas y a los hermanos, todos a los que hemos participado, Señor, en este culto de adoración a tu nombre. Tú lo mereces todo. Padre, tu palabra, que es la semilla poderosa de Dios, ha sido sembrada y tú, a través de tu Espíritu Santo, permite que germine, Señor. Hazla que germine, Padre eterno. Señor, te rogamos por aquellos que sufren. Hay contagios de este virus mortal y entre ellos está nuestro hermano Ezequías, Señor. Te suplicamos que este siervo tuyo pueda ser abrazado en tus brazos todopoderoso y tú des el toque divino a su cuerpo. Sus pulmones sean sanados, su cuerpo sea sanado, Padre. Tú todo lo puedes, Señor. Todo lo puedes. Grande eres, misericordioso y bueno. Te ruego por la familia, por sus padres, por su esposa y sus hijos. Y también te ruego por todos aquellos, Señor, que están sufriendo en los hospitales. Por aquellos que están sufriendo el deceso de un ser querido y hay mucho dolor y lágrimas en su alma, en su vida. Hay mucha sombra de dolor en sus vidas. Te ruego los consueles. Y aquellos que sufren sin esperanza, la luz del Evangelio de Jesucristo pueda llegar ahora, en estos momentos, a su corazón. Y Cristo pueda alumbrar sus vidas, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.